¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te pregunto una cosa. ¿Jesús creía en sus discípulos? Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Para todas aquellas personas que aún no me conocen y que es la primera vez que están en mi canal, te cuento que mi nombre es Estela Durán Pedrancini y te estoy hablando desde la República Oriental del Uruguay, más específicamente en el departamento de Canelones. Me dedico a la docencia, soy profesora de taquigrafía de informática. Bien, si deseas te podés suscribir y activar la campanita, si YouTube te va avisando a medida que voy subiendo estas clases de videos en donde hablamos de espiritualidad, hablamos de metafísica, hablamos de diferentes religiones. La metafísica es el estudio de la espiritualidad, o sea que dentro de la metafísica están todas las religiones y está muy hilvanado con lo que es la filosofía y la psicología. Las tres disciplinas están muy unidas, ¿sí? Quiero que lo tengas en cuenta. No quiero olvidarme de decirte que ahí abajo en la cajita de descripción yo te voy a dejar algunos datos míos para que te pongas en contacto y me puedas hacer esa consulta, esa pregunta, ese tema que me quieras plantear para que yo en un futuro pueda hablar de ello, ¿sí? Bien, y vamos a empezar ya directamente con esto de la parte de Jesús. Si Jesús creía durante todo su ministerio, si creía en sus discípulos, o tenía montones de dudas y estaba desilusionado. La verdad, Jesús estaba desilusionado de sus discípulos. Jesús en varias oportunidades se sentía como, llamémosle, como fracasado porque no podía hacerles entender a todos ellos que no venía él hacer una guerra con armas y que iban a pelear y todo. Y ellos siempre se pensaban que él iba a ser el rey y que iba a gobernar. No lo entendían. Varias veces se los dijo y ellos no entendieron. Ellos seguían con esa mentalidad humana, terrenal. En una oportunidad, Lázaro, que era un amigo, el que despertó de la muerte, Jesús, era amigo. Lázaro era amigo de Jesús y de la familia y todo, ¿no? Y después de que Lázaro resucitó, le confesó y le dijo, todas las personas que me siguen no tienen la fe, no pueden darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Se los digo una vez, se lo dije 2 veces, se lo dije 3 veces y a ellos no le entra en la cabeza, o sea, no se dan cuenta. Los discípulos son los famosos dormidos, que me parece una frase, una frase, en la tierra estamos todos los dormidos y es cierto, estamos dormidos, no nos damos cuenta de la realidad, de la magnitud de lo que hay encima de nosotros. Los discípulos eran dormidos. Jesús se lo decía 1 vez, 2 veces, 3 veces y ellos no entendían. Todos siempre lo llevaban a lo terrenal. Está el rey, por debajo va a estar tal persona, después va a estar la otra y no sé qué. Y todo era así y no era así. Eso forma parte de todo lo que es nosotros, presidente, ministros, senadores, o sea, y después, ¿no? Ediles, alcaldesa y sigue, viste, todo para abajo. Eso no funcionaba, pero en su mente estaba todo eso. Incluso habían dos de sus discípulos. Yo no sé si era el Santiago el Grande y Andrés. Creo que eran ellos, que fueron y le dijeron, porque la madre le había comentado a ellos, a esos discípulos, que le pidieran un estatus. Pero que le pidieran un estatus, ¿sabes por qué? Porque Jesús le había dicho la roca a Simón y le puso el nombre de Pedro. Desde ahí en adelante ya dejó de llamarse Simón y pasó a ser Pedro, pero era Simón Pedro.
Entonces era como que lo habían subido en un escalafón y el resto de los discípulos estaban celosos, estaban envidiosos, eran los dormidos, se pensaban que iba a venir un escalafón. Y esos dos discípulos, influenciados por su madre, que le decía, ay, ustedes tienen derecho a pedirle, ustedes tuvieron antes que Simón con él y le llenó la cabeza, y los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, nosotros queremos estar sentados a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda en el reino de los cielos. Qué bronca que le dio a Jesús. Porque claro, Jesús cuando iba allá arriba, iba a pasar por todas las cosas que iba a pasar. Iba a ser crucificado, golpeado, asesinado, lastimado, o sea, iba a pasar de todo. Y para que ellos estuvieran sentados los dos a la diestra y a la siniestra de Dios, tenían que pasar por algo similar. Entonces ahí Jesús se ofendió y entonces les dijo, ustedes no entendieron nada y se enojó con estos dos discípulos. Si yo no me equivoco, eran los hijos de Zebedeo. Y todos se quedaron así porque fueron muy pocas las veces que Jesús se enojó con sus discípulos y con otras personas, fueron muy pocas veces. Pero ¿qué pasaba? Estaban dormidos y seguían dormidos. Y Jesús no sabía cómo decirles que el reino de él era un reino espiritual, que no iba a venir una guerra, batallas y que iban a agarrar los cuchillos y las espadas y nada que ver. Vamos a empezar una cosita de dónde se está sacando toda esta información. Bien, vamos a especificar algo antes de seguir. Existen lo que se llaman los papiros del Mar Muerto. Los papiros del Mar Muerto son evangelios de todas las personas que seguían a Jesús, los discípulos, hombres y mujeres, no son los 12, porque habían otras mujeres aparte de María, habían 2 o 3 más y eran de diferentes, creo que era una etíope también, y todos hicieron evangelios, el evangelio de Santiago, el evangelio de María también, no la madre de Jesús, María sería María Magdalena, y todos tenían evangelios, todos escribieron sobre Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? La Iglesia Católica puso solamente 4 evangelios en lo que se llama la Biblia. Habían más, pero eran los que les convenía a ellos. Entonces, se lo llaman los papiros del Mar Muerto, los evangelios apócrifos, que no los toman en cuenta. La Iglesia Católica no los toma en cuenta y ahí está mucha información basada en todo esto y no quieren que uno se entere. Pero esto ya ha salido, hace años que está dando vueltas el mundo, todo esto, y por eso están todas estas cosas que yo les estoy comentando. Todavía se siguen descifrando las cosas de los papiros del Mar Muerto, ¿no? Esos evangelios apócrifos. Entonces, todos esos detallecitos lo que mostraban era que Jesús estaba triste, desilusionado de sus discípulos y a la misma vez estaba asombrado cómo aquellas personas que no eran sus seguidores tenían tanta fe y más que sus propios discípulos. Entre ellos, un soldado romano, el Cayo, y tenía un título bastante bueno, era conocido de Simón Pedro, y con el correr del tiempo este hombre, Cayo, tenía que cuidar a todas las personas para que no hubiera movilizaciones y todo, como romano, ¿no? Tenía que cuidar toda la ciudad y todo. Entonces iba a los lugares donde estaba Jesús y lo empezó a ver, lo empezó a escuchar, empezó a ver las cosas que hacían y se empezó a asombrar y comenzó a ser, llamémosle un seguidor, pero no lo seguía físicamente, pero era un seguidor de él. Y llegó un momento en que cuando a él lo subieron de estatus, sucedió
que le pidió a Simón Pedro, quiero ver a Jesús, porque este soldado, este jefe, tenía un hijo que estaba enfermo. Y Simón Pedro lo llevó a ver a Jesús, cuando Jesús estaba con todos sus discípulos. Y le dijo, yo creo en todas las cosas que hiciste, pero sé que tú a mi casa no puedes ir. Tú no puedes entrar en mi casa. Y fue después cuando no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Es de ahí desde donde sale esa frase que siempre se está diciendo en la Iglesia Católica. Entonces ahí fue cuando Jesús se dio vuelta y le dijo a los discípulos, esta persona sí tiene fe, esta persona sí confía en él, cosa que el resto no confiaba a nadie. Entonces Jesús, por supuesto, a la distancia, sanó a ese chiquilín. Y cuando este soldado, este jefe romano, salió, estaba tan convencido de que su hijo ya estaba sano, que ya empezó a comprar cosas y ya iba con otra actitud, ponele, ¿no? En otra actitud, porque todos son evangelios, Con otra actitud le compró regalos al chiquilín, comida, de todo, y cuando llega a la casa, efectivamente, el chiquilín estaba totalmente sano y le dijo, apenas entró a la casa, le dijo a la señora, no precisas que me digas nada, yo ya sé que él está bien. Y realmente estaba bien. Esa era la fe, la certeza de lo que no se ve. Entonces, los discípulos de Jesús eran personas muy terrenales. Sin embargo, las personas que no lo seguían físicamente a él tenían muchísima más fe que sus propios discípulos. Y Jesús estaba desilusionado de esas personas. Varias oportunidades se enojó con ellos y les dijo diferentes cosas desde el corazón, pero les dijo diferentes cosas. Los discípulos de Jesús eran dormidos, siguieron dormidos, pero eran sus discípulos. Esto es lo que quería que supieras. Te quiero mucho y nos vemos para la próxima. Chao.